Capítulo 15. Arco de evaluación de clasificación S. Parte 2. Ersa había experimentado muchas dificultades en la vida, algunas de las cuales habrían quebrantado a una persona promedio hasta el nivel mental, pero siempre persistió. Al hacerlo, pudo soportar dolores físicos más grandes que cualquier otro, y también ganó la capacidad de juzgar el carácter de los demás. La confianza nunca fue algo fácil de dar, y en la Torre del Cielo, a veces incluso tenías que estar cansado de otros prisioneros, que chismeaban sobre conversaciones sobre un escape solo para aligerar sus cargas. Los guardianes habían alentado y respaldado tal comportamiento con comidas más abundantes y la libertad de unirse algún día a sus filas como otro guardián en caso de que demostraran su valía. El punto que estaba tratando de hacer, y por qué estaba tan segura de que Archer era el Shirou que conocía, era porque en el fondo, los personajes eran los mismos. Archer puede negarse a creer todo lo que dijo, o incluso negarlo rotundamente, pero confiaba en su juicio de carácter. Podía ser frío, indiferente o un completo imbécil, pero ella nunca creyó que sería alguien que ignoraría la difícil situación de los demás. En cambio, se quejaría y haría muecas por más problemas, pero definitivamente ayudaría. Si realmente era el bastardo cínico que intentaba parecer, ¿por qué los hermanos Strauss se preocupaban tanto por él? Sin embargo, se había equivocado. Por primera vez, la duda nubló la mente de Ersa mientras corría para ayudar a las personas atrapadas en el fuego cruzado entre dos gremios oscuros. Por la misma razón por la que podía inferir la naturaleza del carácter de una persona, era evidente que Archer no había estado mintiendo acerca de abandonar a las personas que necesitaban ayuda. Entonces, ¿por qué sus sentidos también le decían que él no era del tipo que haría tal cosa? Todo era muy confuso, pero sobre todo porque no entendía lo que estaba pensando Archer. Un hombre solo puede salvar lo que está frente a él, y si se tuviera que elegir entre salvar a una persona u otra, ¿no era natural elegir el lado que salvó la mayoría de las vidas? Por supuesto, Ersa conocía esta mentalidad, pero para ella, solo existían las personas que podía ver frente a ella. Tiene que darse prisa. Sus piernas le gritaban que redujera la velocidad, pero no era una demanda que pudiera cumplir después de ver el miedo en los ojos de las personas frente a ella. En todo Fiore, solo una fracción de la población tenía la capacidad de convertirse en magos. Según los informes, las personas comunes que quedan atrapadas en el fuego cruzado entre magos y no pueden defenderse adecuadamente a menudo resultan heridas o muertas. Ver a la gente encogida en la distancia le recordaba demasiado cómo había sido la vida en la Torre del Cielo. Ver a la gente reducida a tal estado de impotencia y no hacer nada era imposible. Por aquí. Corre por aquí. Yo defenderé. Ella gritó una vez que estuvo dentro del rango de audición. La batalla entre Dark-Wilds estaba ocurriendo en medio del bosque, los árboles astillados y la madera carbonizada creaban una plaza abierta. La única razón por la que las personas atrapadas en el medio aún no habían sido asesinadas se debía a que algunos magos lanzaban magia protectora y evitaban los ataques extraviados. La batalla entre los gremios oscuros debe haber durado varios días, ya que había señales de lucha a una milla de distancia. Los magos que protegían a su gente parecían demacrados y vencidos. La única razón por la que seguían en pie era porque los gremios oscuros veían al gremio contrario como una amenaza mayor. Gritar probablemente no había sido la mejor idea, ya que alertó a los magos oscuros de su ubicación, pero no tenía otra opción. Se había dado cuenta de que los magos que protegían a la gente se habían quedado sin poder mágico y no podrían seguir bloqueando los ataques extraviados. Había alrededor de 20 magos oscuros combatiendo en su vecindad, y todos ellos se habían girado para mirarla. Fue entonces cuando supo que estaba demasiado metida en su cabeza. Miró hacia arriba una vez, y sus pupilas se dilataron cuando una bala mágica casi rozó el lado de su cuello. Sin embargo, falló y abrió un cráter en el suelo, levantando una pequeña columna de polvo y humo detrás de ella. Joder, me perdí, gruñó un mago oscuro que sostenía una pistola y vestía un conjunto de vaquero. Ersa tragó saliva nerviosamente, viendo cómo un mechón de su largo cabello hasta los hombros caía hacia el suelo. Un poco más a la izquierda y podría haber sido su cabeza. Sus pupilas se dilataron, su respiración cada vez más superficial. Ahora que lo pensaba, ¿qué estaba tratando de hacer exactamente por su cuenta? Ella palideció, sus labios fruncidos.
tenía Reiki Magic, que se basaba en la invocación de varios tipos de equipos. Al igual que Shirou, su mayor fortaleza era la versatilidad según la cantidad de conjuntos de armaduras y armas que había almacenado en un subespacio separado del que podía sacar a voluntad. En este sentido, también era una debilidad. Ersa rápidamente levantó los brazos para defenderse cuando otra explosión mágica salió disparada hacia ella y la envió rodando por el suelo. Su armadura de acero mitigó gran parte del daño, pero no impidió que se formaran cortes y magulladuras sobre su piel por el impacto. Ella era una tonta. Apretando los dientes, volvió a ponerse de pie, solo para volver a lanzarse al suelo, rodando para evitar otro ataque mágico. Reiki Magic ofrecía la mayor versatilidad de todas las magias en Fiore, sin embargo, no significaba nada si no tenía armaduras o armas en su subespacio. Acababa de llegar a Fairy Tail hace unas semanas y se había enterado de la naturaleza de su magia. Usando el dinero que obtendría de las solicitudes del gremio, había planeado comprar varias armaduras y armas para guardarlas. Sin embargo, usó su dinero para juntarse con Heyal para crear una solicitud de gremio para buscar a Shirou. Actualmente, el único elemento en su subespacio era su ropa de dormir, ropa ordinaria y las espadas de Shirou. Ya estaba usando el primer conjunto de armadura que había comprado, pero no iba a ser suficiente para resolver su situación actual. ¿De qué servía la versatilidad si su subespacio apenas estaba lleno? Independientemente, Ersa contuvo el aliento y llamó a las espadas de Shirou. Las cuchillas blancas y negras aparecieron en sus manos a partir de ondas formadas en el aire. Recordando la forma en que Shirou los había usado en la Torre del Cielo, tomó una postura relajada y arrojó una espada, Kansou, tan fuerte como pudo a un mago oscuro mientras sostenía con fuerza la otra. Como si eso funcionara, se burló el mago oscuro en cuestión y formó una barrera mágica frente a él. Ahora aquí está la cosa, las armas mágicas existían en Fiore, pero la espada que Ersa acababa de lanzar era de una marca y potencia diferente. Era un fantasma noble. Al acercarse a la barrera del mago oscuro, Kansou cortó directamente la magia y apuñaló profundamente el hombro del mago. Una rociada de sangre y el enfermizo sonido de los huesos al romperse atrajeron toda la atención hacia el mago oscuro que miraba incrédulo la espada antes de desmayarse por el dolor que abrumaba su cerebro. En un solo movimiento, Kansou vibró antes de salir del cuerpo del hombre y volver a gravitar hacia esa como un boomerang. Lo atrapó con un agarre tembloroso, pero no podía dejar de mirar la cantidad de sangre que el hombre estaba perdiendo. Sabía que las armas de Shirou eran fuertes, pero cortar tanto la magia lanzada como las defensas mágicas naturales de un mago significaba que si apuntaba a cualquier elemento vital, mataría. Serías un asesino. El pensamiento hizo que su cuerpo se congelara momentáneamente, pero no podía permitirse pensar en el tema. J solo apunta a las piernas, se advirtió a sí misma. Con Kansou de vuelta en la mano, la lanzó de nuevo, pero esta vez, sus oponentes habían aprendido a no intentar bloquear la espada y en su lugar la esquivaron. Ersa estaba constantemente corriendo. Sin importar a dónde corriera, Kansou nunca dejaría de regresar al lado de Bakuya. «Date prisa y vete», gritó mientras jadeaba. Estaba atrayendo la atención del enemigo, lo que debería haber dado suficiente tiempo para que las personas que estaba tratando de rescatar se fueran, pero se quedaron mirándola boquiabiertos. Salieron de su aturdimiento, asintieron con la cabeza y comenzaron a correr para alivio de Ersa. Ahora venía la parte difícil. Mantener la atención en ella y asegurarse de que sobreviviera. Solo tenía una espada que podía arrojar, ya que tenía que sujetar la otra para que funcionara el efecto magnético entre las espadas. Se mordió el labio inferior. Había más de una docena de magos sobre ella. No podía haber ninguna forma de tener éxito en su tarea y, sin embargo, llegó la ayuda. El cielo se estremeció con el sonido del trueno. Desde arriba, espadas retorcidas comenzaron a arrojar la tierra, perforando el suelo directamente frente a los magos oscuros como una advertencia. Un solo paso. Solo da un paso más y observa qué sucede. Mira hacia arriba y mira. Un cielo de acero. Archer se aferró a su arco negro, con la mirada aguda y las facciones entrecerradas. El tiempo era algo que no tenía, y ya sentía que lo estaba desperdiciando. Sin embargo, fue realmente un desperdicio.
Una voz dentro de él le gritaba que salvar a otros nunca era una mala elección, pero a costa de otras vidas. Archer había creído mucho tiempo atrás que se había deshecho de su ingenuidad, pero aquí estaba volviendo a mirarlo. Al final, seguía siendo humano y, a veces, podía ser un hipócrita. Así que solo por esta vez, dejaría de lado sus opiniones personales y jugaría el rol de un maldito héroe. Rastrear. Formó proyectiles, espadas retorcidas de creación sagrada o demoníaca que atravesarían la magia como mantequilla, y las colocó en la cuerda de su arco. Sus músculos se hincharon, las venas sobresalieron sobre su piel mientras apuntaba. Un trago. Una muerte. La letalidad de su anterior estilo de francotirador siempre había permanecido con él en sus días de trabajo como counter guardián. Sería sencillo apuntar una flecha justo entre los ojos, pero Fiore no era el mismo de su viejo mundo. Había reglas y leyes específicas para manejar a los magos oscuros, y matar, aunque aceptable, siempre había estado mal visto. Que así sea. Disparos de advertencia primero. Soltó el agarre que tenía en la cuerda de su arco y observó como una lluvia de flechas detenía a los magos oscuros en su lugar el tiempo suficiente para que Ersa recuperara el aliento y los inocentes atrapados huyeran del área. Ahora vino su elección. Rendirse o morir. Archer no era como cierto tonto. Nunca daría prioridad a la seguridad de un enemigo y se arriesgaría a tener problemas en el futuro. Bajo y aquí, uno de los magos oscuros trató de disparar magia en su dirección. Todavía tenían que entender con quién estaban tratando o la diferencia entre ellos. Los gremios oscuros y los magos operaban ilegalmente, recurriendo a la violencia, la brutalidad y el saqueo para llegar a fin de mes. Archer, en comparación, era una fuerza de la naturaleza. Un desastre natural que alguna vez había sido un agente del planeta enviado para eliminar a aquellos considerados una amenaza. Esto de aquí fue la diferencia. Los magos oscuros saquearon y se sometieron a actividades ilegales para ganarse la vida. Archer era un exterminador que la mayoría de las veces no se ocupaba de los humanos a instancias de Alaya. Y los magos eran humanos. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, una espada ya se había formado en su mano izquierda. El cazador rojo de las llanuras. Una luz carmesí emanaba de la espada antes de que se doblara visiblemente y se transformara en la dinámica de una flecha. La sed de sangre estalló a su alrededor con la ferocidad de un sabueso hambriento aullando en los campos. Makarov y Hildards, que lo observaban, pudieron sentir instantáneamente una sensación de peligro, y mucho menos el objetivo de su ataque, que visiblemente se puso rígido junto con sus aliados. Archer no estaba jugando. Se acercaba la muerte. No. Era una certeza. Una vez disparado, no habría escapatoria de este tiro. Como un perro feroz que caza en las llanuras y te muerde los talones, la persecución nunca terminaría hasta que el colmillo mordiera su marca. Maestro, Hildards, que estaba mirando en la distancia, gritó inseguro. Esa arma es peligrosa. La expresión de Makarov cambió para volverse inusualmente solemne. Él y Hildards habían llegado hacía mucho tiempo cerca del área para ayudar si era necesario, solo para ver a Archer empuñar lo que claramente era un arma mágica maldita. La sed de sangre se está apoderando de él, observó Makarov. La sed de sangre alrededor de Archer había adquirido un tono carmesí y un aura similar a una antorcha que envolvía completamente a Archer. Cualquier calidez en los ojos de Archer fue reemplazada por una fría precisión analítica. Ese disparo no será para debilitar. Matará. Esto era una certeza, y matar era un medio por el que todos los gremios legales nunca optaban a menos que fuera en el peor de los casos. Tanto Hildards como Makarov estaban presentes, lo que significa que no había necesidad de matar innecesariamente a pesar de lo mal que pareciera la situación. La cosa era que Archer no era consciente de su presencia. Antes de que cualquiera de los dos pudiera intentar liberar a Archer de la influencia percibida del arma, la flecha se soltó con el resonante sonido de un nombre. Grunting. Hildardos. Estoy en ello. El colmillo rojo se elevó por el horizonte más rápido de lo que cualquier mago podría reaccionar. Se fue más rápido de lo que uno podría tardar en parpadear. El único lo suficientemente rápido para intervenir fue Hildards, que ya estaba en proceso de interceptar antes de que se disparara la flecha.
Hildart golpeó y usó su Crush Magic en un intento de anular el arma cambiando su trayectoria. Fue inútil. Como una marioneta con cuerdas, Grunting brilló en un tono rojo y volvió a su rumbo, volando alrededor de todos los obstáculos a la velocidad de un Mach para alcanzar su objetivo. El mago oscuro ni siquiera pudo resistirse y optó por defenderse levantando los brazos, pero el poder y la velocidad de Grunting eran demasiado para soportar. Por una fracción de segundo, todos vieron la imagen de Grunting atravesando el pecho del hombre, y en el siguiente, el hombre fue arrastrado por el impulso y lanzado lejos en la distancia. Nadie se movió, pero el hecho de que Hildart hubiera mostrado su presencia hizo que todo el asunto fuera mucho más simple para Archer. Guardó su arco y decidió permitir que Hildart se encargara de los magos restantes, ignorando el hecho de que la mirada de Ersa había estado fija en él todo el tiempo. Con un pensamiento, saltó de su posición y rápidamente se dirigió hacia el lugar donde había sentido la presencia de un Shadow Servant. Sus músculos se tensaron en preparación para el combate, su mirada buscando cualquier señal de movimiento, pero no encontró ninguna. Con el tiempo que había usado para salvar a las personas atrapadas en la batalla de los magos oscuros, el Shadow Servant probablemente ya se había escapado. Sin embargo, ¿era este realmente el caso? La intuición de Archer le advirtió de un dolor de cabeza inminente, y no fue porque de repente notó rastros de una batalla por delante de él. Era más que eso. Fue un presentimiento, que solo se demostró correcto cuando examinó el campo de batalla frente a él. Los árboles fueron derribados, el suelo lleno de profundas marcas de pinchazos, claramente hechas por algo parecido a un taladro. Todo era inquietantemente familiar para Archer, ya que le recordaba el daño que a menudo causaba a su entorno en medio del combate. De ninguna manera. No puede ser, su primer instinto fue negarlo. Sin embargo, cuando pensaba en ello, solo podía haber otra persona que pudiera sentir la presencia de un sirviente de las sombras y saber qué era. Entonces, tú también estuviste aquí. Una voz hizo que Archer se detuviera, y bajó y aquí, frente a él estaba su contraparte más joven, Shiro Emiya. Shiro estaba empuñando a Kanzo y Bakuya en sus manos mientras estaba de pie sobre el cuerpo desvanecido de un Shadow Servant. Llevaba una capa gastada con lágrimas y agujeros por todas partes debido a una vida de viaje. Debajo había una camisa simple, pantalones y una bolsa sobre su espalda. Aparte de una diferencia en la ropa, no se veía ni se sentía diferente al Shiro. Archer recordaba que era su yo más joven. Archer no tenía idea de lo que había hecho Shiro en su tiempo en Fiore, sin embargo, a Archer no le importaba menos, ya que podía imaginarse lo que Shiro había estado haciendo últimamente. Ersa y los demás eran solo una prueba de sus acciones. En esta vida, no tenían motivos para oponerse a Shirou, lo que significaba que podía dejar de lado sus quejas y, sin embargo, había una cosa que no podía tolerar. Con una mirada ceñuda, Archer se burló de Shirou con un gruñido bajo. «Hazte cargo de tus propios malditos actos heroicos», casi gruñó. Shirou parpadeó, pero pronto le devolvió la mirada. «Eso es lo que estoy haciendo», frunció el ceño. «Hice una promesa y la estoy cumpliendo». La relación entre Shiro y Archer era como el hielo y el fuego. Solo podían tolerarse el uno al otro, ya que Archer representaba todo lo que Shirou nunca quiso ser, y Archer vio a Shirou como un recordatorio constante de los errores que había cometido en su pasado. ¿Promesa? Archer gruñó. Sí, una promesa. Una cosa llevó a la otra y me he visto atrapado en un incidente tras otro. Este Shadow Servant es el último. Shirou desenvainó sus espadas y se cruzó de brazos. Entonces, ¿sabes alguna razón por la que los Shadow Servants están por aquí? El silencio de Archer fue una respuesta suficiente, lo que significaba que tanto él como Shirou estaban comenzando desde el principio. Tanto Archer como Shirou sabían que no tenía sentido insistir en el problema sin nada con lo que trabajar. Suspiraron y Archer pareció estar en conflicto consigo mismo antes de volver a hablar. Admitiré que tienes mi agradecimiento por cuidar de este Shadow Servant. Estaba un poco preocupado y puede que se me haya escapado. Para su crédito, Shirou simplemente se quedó boquiabierto ante el agradecimiento de Archer. Para crédito del propio Archer, no perdió los estribos. Preocupado, Shirou pidió una aclaración. Bueno, Archer no necesitaría exactamente hacerlo.
Un susurro en los arbustos hizo que Ersa saliera a trompicones con Hildarts y Makarov parados detrás de ella. Hildarts y Makarov le dieron a Archer una mirada solemne, pero Archer no le prestó atención ya que su atención estaba en Ersa al igual que Shirou. Su mirada se movía de un lado a otro entre Archer y Shirou, sus labios temblaban como si tratara de determinar si estaba soñando o no. No se podía evitar, los dos se veían idénticos en la forma en que su cabello se había blanqueado como resultado directo de su magia. Además, Ersa no se perdió el claro reconocimiento en los ojos de Shirou y abruptamente comenzó a temblar. Quería golpearlo, estrangularlo y sermonearlo por hacer que ella y todos los demás se preocuparan constantemente por él, pero todo se vino abajo. Ersa. El momento en que Shirou dijo su nombre fue el momento en que las emociones de Ersa ya no pudieron contenerse. Cayó de rodillas y comenzó a sollozar de alivio, sus manos tratando desesperadamente de secarse las lágrimas, pero fue en vano. Hildarts y Makarov podían decir que había una historia que se estaban perdiendo aquí, ya que Archer y Shirou parecían conocerse, pero claramente este no era el momento. Las facciones de Makarov se suavizaron mientras se movía hacia Ersa y colocaba una mano reconfortante en su hombro. Hildarts simplemente optó por mirar mientras Shirou se veía incómodo. Archer solo se sumó a la difícil situación de Shirou. Genial. La has hecho llorar, bastardo. Una mirada furiosa fue todo lo que obtuvo en respuesta, no es que a Archer le importara una mierda. Capítulo 16. Ersa podría ser violenta. Realmente violenta cuando se siente enojada o abrumada, pero incluso ella tenía un punto en el que el alivio supera a la ira y se convierte en un silencio silencioso. Caminaba rígidamente, sus articulaciones se negaban a doblarse mientras insistía en que Shirou se mantuviera frente a ella. Cualquier forma de protesta fue recibida con una mirada que no parecía una mirada. En cambio, estaba más cerca de la mitad de llanto y la mitad de indignación. Desde cualquier perspectiva, estaba claro que la chica estaba cansada de que si quitaba los ojos de Shirou, de alguna manera él desaparecería de nuevo. Por supuesto, Archer, que se estaba alejando bastante de Shirou y Ersa, podía imaginar que algo así sucediera. No le tomó mucho a Shirou involucrarse en cualquier encuentro al azar. Era un imán para los problemas, y Archer lo sabía de primera mano, ya que básicamente era una versión anterior de Shirou. Si apareciera un círculo mágico al azar y se llevara a Shirou, Archer ni siquiera pestañearía. Una parte de Archer sintió que Ersa estaba exagerando, pero pensándolo bien, cambió de opinión cuando un gran pájaro depredador se abalanzó e intentó atacar a Shirou. El ataque fue tan abrupto e inesperado que incluso Hildarts y Makarov solo pudieron mirar fijamente mientras Shirou era agarrado por las garras del pájaro y levantado en el aire. No. Ersa parecía frustrada en todo caso. Su mano estaba extendida e inmediatamente la persiguió mientras Hildarts y Makarov parpadeaban antes de sonreír divertidos. Era solo un pájaro y con Hildarts y Makarov alrededor, realmente no había ningún peligro. Sin embargo, Ersa no estaba contenta y los fulminó con la mirada por no hacer nada. Archer tuvo que admitir que la habilidad de Shirou y él para atraer problemas era insuperable. Cuando Ersa recordó que no había forma de que pudiera volar y alcanzar a Shirou, miró hacia Archer, quien sabía que tenía capacidades a distancia. Por favor. Ersa parecía estar diciendo con los ojos. No, Archer no sintió la necesidad de actuar. El tonto puede salirse de sus propios problemas. Antes de que Ersa pudiera discutir, Archer señaló el cielo y redirigió su atención. Mira por ti mismo. El pájaro que sostenía a Shirou en sus garras graznó abruptamente antes de dejar caer a Shirou directamente al suelo. Las garras del pájaro cayeron junto con Shirou, a quien Ersa atrapó en sus manos mientras corría detrás de Shirou desde el principio. Y de repente, Archer estaba sonriendo de oreja a oreja, mientras él, Makarov y Hildarts se acercaban a los dos. ¿Puedes bajarme? No. ¿Por qué? No. Sabes que fue un accidente, ¿verdad? Si crees que te voy a dejar ir, entonces estás soñando. La expresión de Ersa era de acero. Era una princesa cargando a Shirou y sus brazos eran como vicios. Desde que escaparon de la Torre del Cielo, ella, Heyal y los demás habían estado entrenando sin descanso para volverse más fuertes.
Por supuesto, Shirou podría forzar su salida del agarre de Ersa, pero conociendo a Shirou, no querría correr el riesgo de lastimarla. Cuando Archer se acercó con Makarov y Hildards, Shirou estaba visiblemente molesto. Callarse la boca. Shirou fulminó con la mirada a Archer cuando abrió la boca. Simplemente no digas nada. Saber estaría orgulloso, Archer no se preocupó por la dignidad de Shirou y habló de todos modos. Te conseguiste otra mujer testaruda. Ersa gruñó, pero no vio nada malo en la declaración de Archer. De hecho, se agarró con más fuerza a Shirou e hinchó el pecho. ¿Estaba orgullosa de la declaración? Sí. Sí que estaba. Mira Shirou, soy fuerte. Ya no hay necesidad de manejar todo por ti mismo y dejar a todos los demás atrás. Shirou permaneció frunciendo el ceño. No le habría importado demasiado la situación si no fuera por el hecho de que Archer no dejaba de sonreírle. Ersa, los ojos de Ersa se entrecerraron bruscamente. No. Ni siquiera te molestes en preguntar más. Shirou fue derribado sin piedad y, por lo tanto, el viaje de regreso a Fairy Tail terminó en un simple silencio, cada uno con sus propias motivaciones. El ritmo de Ersa se había acelerado en correlación directa con su entusiasmo y deseo de contarle a Heyal y a los demás las buenas noticias, mientras que Archer avanzaba a un ritmo más lánguido. Estaba considerando lo que estaría haciendo de ahora en adelante, pero se quedó en blanco. Mientras tanto, Hildards y Makarov se miraron antes de que Makarov suspirara. A cada cual lo suyo. Pueblo Magnolia se podía ver desde más allá del espeso follaje de los árboles que rodeaban la ciudad portuaria. Los edificios del gremio de Fairy Tail, que se construyeron frente al mar abierto, eran una atracción icónica de la ciudad, ya que el gremio era conocido como uno de los gremios de magos más fuertes de Fiore. ¿Las hadas tienen cola? ¿Existen siquiera? Como ellos, este lugar es un misterio. Una aventura interminable. Esto fue Fairy Tail. Shirou aún podía recordar la forma en que Rob le había dicho a él, a Ersa y a los demás con tanto entusiasmo sobre el gremio al que pertenecía en la Torre del Cielo. Era fuerte, acogedor y cálido, muy lejos de las tragedias de la torre y los gritos constantes. Por el bien de una promesa que había hecho, él, Ersa, Heyal y todos sus otros amigos se unirían a Fairy Tail si alguna vez escapaban de la torre. Ahora aquí estaba él para cumplir esa promesa. Basado en lo animadamente que Ersa había descrito el lugar, parecía ser tan bueno como Rob lo había descrito. Había un vigor en los rasgos de Ersa que era diferente de los sombríos que ella y todos los demás solían parecer. Había vida en sus acciones. Una vitalidad floreciente que era lo suficientemente contagiosa como para afectarlo incluso a él. Lenta, gradualmente, una pequeña sonrisa adornó su rostro mientras revolvía el cabello de Ersa con su mano derecha. Oye, deja de hacer eso. Realmente no había ningún mordisco en sus palabras, sino más bien, un sentimiento melancólico. De vuelta en la Torre del Cielo, todo lo que él, Ersa, Heyal y los demás tenían para depender era el uno del otro. Has trabajado duro, dijo Shirou, lo que provocó que los labios de Ersa temblaran antes de que se le cortara la respiración. Ella se quedó en silencio y apartó la mirada de él. Pensamos que habías muerto, la voz de Ersa era apenas un susurro. Luego encontramos a tu parecido en Fairy Tail. Heyal y yo pensamos que eras tú. Puede que actúe de forma desagradable, pero sus acciones y modales se parecen demasiado a los tuyos para ser una coincidencia. Entonces dijo que no. Nos conocen, y yo era de la opinión de que la perra de pelo blanco le había lavado el cerebro. Heyal sospechó que en realidad pueden ser personas diferentes, pero por alguna razón mi instinto dice que ambos eran la misma persona. Eso es porque lo eran. Aquí Shirou mantuvo una postura silenciosa, sin saber exactamente qué decir. Por otra parte, Ersa tampoco cuando la conversación se detuvo. Por lo que dijo Rob, Fairy Tail fue un lugar de nuevos comienzos donde los problemas del pasado no cambiaron la forma en que otros pensaban de ti. El gremio era una familia, y la familia se cuidaba unos a otros. Métete con el hermano o la hermana menor, pero prepárate para meterte con el hermano y la hermana mayores, o salvo eso, con el maestro. Las personas en un gremio se preocupaban unos por otros y defendían ciertas reglas y valores que se alineaban perfectamente con los ideales de Shirou.
Fairy Tail aún más, ya que Rob a menudo lamentaba que si Makarov o cualquier miembro de Fairy Tail se hubiera enterado de su situación, entonces todo el gremio se movilizaría. Para un lugar tan ruidoso y bullicioso, honestamente sorprendió a Shirou que Archer fuera parte de él considerando sus puntos de vista hastiados sobre la vida. Hablando de Archer, él, Makarov y Hildart se dirigieron directamente al edificio del gremio mientras Ersa lo arrastraba hacia el edificio que estaba alquilando con todos los demás. Heyal y los demás estarán emocionados de verte. Ersa ni siquiera pareció darse cuenta de que Archer, Makarov y Hildart se habían ido. Ella siempre había sido así. Una vez que algo llamó su atención, enfocó todo en ese único esfuerzo. Ella era ferozmente leal y amaba a sus amigos, lo que significa que estaba demasiado interesada en reunirlo con ellos como para preocuparse por cualquier otra cosa. Sin embargo, Simón se fue de viaje. Dijo que tenía que encontrar a su hermana, pero prometió que regresaría antes del final de 2 temporadas. Ersa estaba balbuceando, tratando de informarle de todo lo que se había perdido como si no fuera a estar presente para escucharla lentamente. Sin embargo, no podía culparla, ya que no tenían exactamente la mejor de las despedidas. Millian andaba buscando algo que ayudara a motivar a Macbeth para que realmente entrenara. Había mucha gente a la que ayudaste a salvar en la Torre del Cielo que vino con nosotros a Fairy Tail. Wally y Richard han estado cuidando a muchos de nosotros, pero todos estarán felices de verte. Ersa no lo decía, pero a pesar de que todos habían sufrido en la Torre del Cielo, todos tenían recuerdos agradables del momento en que se reunían en uno de los banquetes de Shirou. Si los guardias y los guardianes eran los demonios que patrullaban el infierno que era la torre, entonces Shirou era la luz y el apoyo que mantenía la cordura de todos juntos. Millana le había dicho a Ersa que Sorano, un prisionero de un bloque diferente en la torre, todavía estaba enamorado de Shirou. Ante el recordatorio, una parte de la determinación de Ersa comenzó a decaer inesperadamente. Quizás no debería tener demasiada prisa. Cuando imaginó a Sorano acercándose sigilosamente a Shirou, sintió la inexplicable necesidad de golpear algo. Lo mismo sucedía cuando otras chicas se acercaban a Heyal, pero ella misma no sabía cómo ordenar sus sentimientos, al diablo. Todo lo que importaba era que a ella no le gustaba. La hizo sentir como si estuvieran tratando de robarle a sus amigos. ¿Algo en tu mente? Como Ersa todavía cargaba a Shirou, tuvo una visión directa de las emociones parpadeantes que cruzaban el rostro de Ersa. Quiero golpear algo, dijo sin rodeos. Shirou no respondió y permitió que Ersa ordenara su mente. Sus rasgos cambiaron de pétreos a indignados y luego a neutrales. Fue solo después de mirar a Ersa por un momento más que Shirou comenzó a darse cuenta de cuánto estaba afectando a las personas a su alrededor. Ersa, Heyal y los demás lo trataban como a un amigo y estaban preocupados por su bienestar. Sabía que tenía este tipo de efecto en las personas por experiencia de primera mano en su vida anterior, pero esta era su segunda vida. Fue un error dejar que otros se preocuparan innecesariamente por él y se causaran dolor a sí mismos. Tenía una vida completamente nueva que esperar, pero de ahora en adelante, quizás debería escuchar la sabiduría de Rob. Puedes pensar que no lo veo, pero tratas de cargar con todo sobre tu propio joven, no es saludable y pronto te romperás. Por supuesto, no parece importarte romper, pero ten cuidado de recuerda que tus acciones pueden causar angustia a quienes te rodean. Entonces, ¿por qué no pruebas a depender de los demás? Ven a Fairy Tail y te prometo que cuando sientas que estás solo, nunca lo estarás. Rob levantó la mano derecha en el aire y cerró débilmente los dedos en un puño mientras extendía el índice y el pulgar perpendiculares entre sí. No importa lo lejos que estés, el gremio te vigilará a ti, y tú a ellos. Eso es lo que significa ser miembro de Fairy Tail. ¿Quieres ser un héroe? Hay muchas personas en el mundo. Pero al menos, puedes ser un héroe para aquellos a quienes aprecias. ¿No es eso suficiente? Shirou había hecho una promesa e iba a cumplirla. Ersa estaba haciendo un buen progreso para llegar a Pueblo Magnolia. Ya podían ver las bulliciosas calles desde un claro en los bosques circundantes. En cualquier momento llegarían, lo que hizo que Shirou volviera una vez más al tema de su situación actual. ¿Puedes soltarme ahora?, preguntó.
Una cosa era que la llevaran por el bosque con solo Makarov, Hildarts y Archer como público, pero otra muy distinta era que la princesa la llevaran por las calles de Magnolia a la vista de todos. A Shirou realmente no le importaba mucho su reputación, pero sabía que Archer nunca le permitiría minimizar la experiencia. ¿Puedo negarme? ¿De verdad crees que soy incapaz de no meterme en problemas? Ersa le dio a Shirou una mirada plana que le hizo dudar de sí mismo. Por otra parte, no estaba estableciendo el mejor récord con respecto a los percances que le habían ocurrido. No suceden todo el tiempo, argumentó. Ese pájaro tuvo suerte de que no parecía tener malas intenciones o lo habría sentido. Tratar de comerte no es una mala acción. La frente de Ersa se crispó. El hambre y el asesinato tienen sentimientos diferentes. Pensé que el hambre era el enemigo. Entonces, ¿por qué no lo sentiste? De acuerdo, Shirou no tenía una respuesta legítima para eso. Simplemente había sido demasiado descuidado después de la revelación de que Archer también estaba cerca. Aún así, esto y aquello eran dos cosas diferentes. ¿Me defraudarás ahora, o qué? Si ella se negaba, no debería ser demasiado difícil liberarse, considerando que la guardia de Ersa estaba bajando. Ersa parecía estar luchando consigo misma, pero el hecho de que Magnolia Town estuviera justo frente a ella hizo que cediera. Bien. Una brisa fresca comenzó a soplar cuando Ersa se reposicionó para decepcionar a Shirou. El sol estaba directamente encima sin nubes a la vista, lo que había hecho que el día fuera cálido y húmedo. La brisa fresca se sentía refrescante en la maleza, pero ¿por qué de repente se sentía tan frío? Las hojas susurraron en un arbusto cercano, pero ninguno de los dos le prestó atención. En cambio, cuando Shirou se puso de pie y Ersa retrocedió para darle un poco de espacio, la única advertencia que recibió Ersa de que algo andaba mal fue cuando Shirou la empujó abruptamente a un lado. De repente, una bola de nieve envolvió a Shirou y lo impulsó directamente a una parte de Pueblo Magnolia donde Ersa vio un guante de receptor de gran tamaño hecho de hielo. El grito sospechoso de "lo tengo", haciendo eco en el aire, le dio una pista de lo que había sucedido exactamente. Ersa parpadeó, se dio la vuelta y vio a un filibuster gris salvaje, medio desnudo y sonriendo triunfalmente. Un sentimiento ominoso se apoderó de Gray cuando se dio cuenta de la creciente energía mágica que rodeaba a Ersa. ¿Eh? ¿Quién eres? Un par de espadas aparecieron en las manos de Ersa, lo que provocó que Gray retrocediera paso a paso. Este realmente no iba a ser su día. Cuando Archer entró en una de las habitaciones privadas de Fairy Tail, Hildarts y Makarov ya se estaban preparando para tener una conversación con él en el interior. Había una pequeña barra en la pared adyacente y algunas mesas en forma de círculo repartidas por la pequeña habitación. Makarov y Hildarts estaban junto a la barra. Hildarts tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras cruzaba los brazos y apoyaba la espalda contra la pared. Mientras tanto, Makarov estaba sentado en el borde de la mesa del bar. «Ven, siéntate», dijo Makarov en tono de bienvenida mientras señalaba una silla junto a la mesa. Llevaba un ridículo sombrero de bufón a rayas naranjas y azules que lo hacía parecer como si encajara perfectamente en una fiesta infantil. Archer obedeció y Makarov comenzó a servirle un vaso de jugo de naranja. El maestro del gremio probablemente pensó que era un niño con gusto infantil. Archer se quedó mirando el jugo de naranja, pero mirando la radiante sonrisa de Makarov, optó por no declinar y tomó la taza en sus manos mientras Hildarts se movía y comenzaba a llenar algunas jarras de cerveza para él y Makarov. Entonces, Makarov comenzó lentamente. «Supongo que te diste cuenta de que la misión que tomaste no era lo que parecía». Archer enarcó una ceja, pero Hildarts ya estaba sonriendo, la alegría torciendo sus labios hacia arriba ante la actitud de Archer. Rebelde, podía respetar eso. «Puedes decir eso», gruñó Archer desinteresadamente. Tropezar con una confrontación entre dos gremios oscuros en medio del bosque parece demasiada coincidencia. El chico tiene coraje. Te dije que se daría cuenta. Hildarts bebió su jarra de cerveza y se limpió los labios con el dorso de la mano izquierda. Sus hermanos pequeños, Lysana y Elfman, no podían dejar de hablar efusivamente en el salón del gremio sobre lo inteligente y fuerte que era su hermano mayor. Por extraño que parezca, Mirahane, la más reservada de tus hermanos, fue la más vocal.
Archer se pasó una mano por la cara. No fue exactamente por lo que acababa de decir Hildart, sino por las implicaciones. Sus hermanos pequeños, menores de edad, estaban pasando el rato en el ayuntamiento y los borrachos se consumían en idiotas balbuceantes. No eran exactamente los mejores modelos a seguir para alguien de la edad impresionable de Lizana. Recuérdame que hablé con mis hermanos más tarde. Archer sonó como si hubiera terminado con todo en ese mismo momento. Lo haré. Hildart apoyó la espalda en la silla que había sacado para sentarse cerca de Archer y Makarov. Archer observó cómo Makarov se aclaraba la garganta y la atmósfera cambiaba a algo más serio. Como recordaba, la misión que había emprendido estaba en correlación directa con su evaluación de rango S. Si fallecía, planeaba ganar dinero rápidamente para ahorrar para sus hermanos antes de decidir qué hacer con su nueva vida. Solo dime cómo es. Archer cortó directo al punto mientras el silencio se extendía. Podía ver que Makarov estaba haciendo un esfuerzo para no decepcionarlo, pero no era tan frágil mentalmente como para no aceptar el fracaso. ¿Pase o no? Makarov se desinfló antes de respirar hondo. Fracasaste, dijo con cansancio. Archer levantó una ceja. Tu fuerza y capacidades no son el problema, explicó Hildart, frunciendo el ceño mientras se rascaba la nuca. Es como manejaste la prueba en sí. Teniendo en cuenta que la prueba no era en realidad lo que estaba escrito en el papel de la misión, solo podía haber una parte de la misión a la que se refería Hildart. Entonces, la situación con los gremios oscuros, supuso Archer. Elegí un lugar apartado a varios kilómetros de distancia sobre un árbol alto para evitar que los magos rastrearan mi ubicación, dijo Archer metódicamente. Hildart y Makarov se pusieron rígidos por lo distante que sonaba la voz de Archer, pero Archer no notó la discordante diferencia entre cómo hablaba él y cómo hablaba un niño de su edad. Desde un punto de vista, inspeccioné a todos los hostiles y evité que cualquiera de ellos dañara mi cabeza de toro compañero de gremio antes de retirarme cuando evalué que ustedes dos habían manejado a los gremios oscuros. Me equivoqué. Archer no se equivocó en su evaluación, ya que hablaba mucho sobre sus conocimientos tácticos y su conocimiento de la situación, pero mientras esperaba la respuesta de Makarov, se quedó desconcertado. ¿Por qué Makarov y Hildart ponían caras tan sombrías? Hildart ya no sonreía, sino que fruncía el ceño mientras los ojos de Makarov brillaban con lágrimas contenidas mientras los mocos caían exageradamente de su nariz. No te equivocas, aclaró Makarov mientras se limpiaba la cara con un pañuelo. Se cruzó de brazos e inclinó su cuerpo para sentarse en el borde de la mesa del bar. No parecía enojado, molesto, triste, sino desanimado como un abuelo que regaña a sus nietos. Dime, ¿cuál es la diferencia entre un gremio legal y un gremio oscuro? Basado en la expresión de Makarov, esta no era la verdadera pregunta que Makarov realmente quería hacer, pero de todos modos estaba preguntando para señalar algo que Archer no estaba viendo. Makarov asumió una pose de lección, sin revelar nada. Archer tarareó para sí mismo confundido, pero aún así dio su respuesta. Aparte de otras diferencias misceláneas, son sus métodos e ideologías. Archer se detuvo abruptamente. De repente tuvo una idea de por qué no se había formado en su mente. Era todo menos lento de mente, pero la respuesta en formación causó una gran irritación dentro de él, pero no lo demostró. Él era mejor que eso. Además de evitar las regulaciones legales, se sabe que los gremios oscuros son despiadados y no tienen en cuenta el daño que su magia puede causar. Son imprudentes y, a menudo, matan a otros mediante el uso indebido de su propia magia o lo hacen a propósito. Archer miró fijamente a Hildart y Makarov. Me fallaste porque maté a un hombre que buscaría asesinar a una niña de la edad de mi hermana. Para decirlo sin rodeos, sí, pero no por la razón que piensas. Makarov saltó de su asiento y se acercó a Archer. Siendo como Archer todavía era un niño y el mayor de los hermanos Strauss, Makarov tenía casi la misma altura que Archer. Un mago de clase S es la cara de su gremio, y cada mago de clase S debe llevar esta responsabilidad sobre sus hombros. Tienes fuerza y habilidad, pero te falta control. Aquí era donde Archer discreparía, pero Makarov aún no había terminado de hablar, e hizo una pregunta que pronto dejó a Archer en silencio. ¿Podrías haber terminado con esa situación sin matar a ese hombre?
Era una pregunta simple, uno que se respondía fácilmente con un sí o un no, pero había una cierta implicación adjunta que Archer entendió implícitamente. Tenía la capacidad de no matar al hombre, pero el hecho de que no lo hiciera se oponía a sus silenciosas afirmaciones de autocontrol. El silencio de Archer fue lo mismo que una admisión. Makarov palmeó a Archer en el hombro antes de regresar a su asiento y asumir sus funciones como maestro del gremio. Shiro Strauss, como maestro de Fairy Tail, has fallado en tu evaluación de clase S. Se te otorgará el rango de mago de clase hasta la próxima prueba de promoción de clase S. Arquero suspiró. El razonamiento que dio Makarov era sólido, pero eso no significaba que tendría que estar feliz por ello. Entiendo, maestro. Archer inclinó la cabeza. Permiso. Makarov asintió y observó cómo Archer salía de la habitación, dejando atrás solo a Hildarts. Ninguno de los dos habló durante un buen minuto mientras bebían su cerveza en un silencio pacífico. Fue cuando Hildarts se movió para volver a llenar su taza que la conversación comenzó de nuevo. Es bastante notable, ¿no? Remarcó Hildarts. Para un niño tan pequeño, se las arregló para recolectar un arma mágica bastante impresionante para su magia Rekip. Makarov negó con la cabeza. ¿Recuperaste la espada? No. Simplemente desapareció, admitió Hildarts. Sin embargo, tengo dudas de creer que se movió demasiado rápido y terminó en el otro lado del continente, así que no puedo estar seguro. Pero eso no es de lo que realmente quieres hablar, ¿verdad? No, Makarov pareció envejecer otros 5 años. Debes haberte dado cuenta también, pero ese niño, como muchos niños que terminaron en nuestro gremio, no ha vivido una vida fácil. Hildarts tomó otro sorbo de su taza antes de limpiarse los labios con las burbujas de espuma. El niño sonaba como un niño soldado si era honesto. Por como lo describieron sus hermanos, él siempre ha sido el que soporta las mayores dificultades para ellos. Cuando les dije que estaba supervisando partes de su S-Rank evaluación, la mocosa Mirahane incluso llegó a tragarse su orgullo y prometerme un favor para cuidar de su hermano mayor. ¿Qué favor? Somos un gremio. Somos familia. Por supuesto, yo cuidaría de mis compañeros de gremio. Les dije eso, y adivinen qué. La cara que hizo no tenía precio antes de que le diera unas palmaditas en la cabeza y chillara de indignación. Sin embargo, Lisana y Elfman estaban sonriendo. Buena familia allí. Esos hermanos tienen un vínculo fuerte, y Archer tiene crédito por cuidarlos también. Por eso debemos cuidarlo como gremio y guiarlo hacia un futuro brillante. Makarov se sirvió otro trago pero no lo tragó de inmediato. En cambio, hizo girar la cerveza en su copa mientras miraba el alcohol ondulante. Puede que solo necesite más apoyo que Laxus. Los dos son bastante similares en realidad. Laxus y Archer eran similares en el sentido de que ambos debían comprender que ser parte del gremio no es solo una cuestión de orgullo o prestigio. El gremio estaba allí para confiar en los compañeros de gremio. Una familia aunque no sea por sangre. No había necesidad de preocuparse por quién era el más fuerte o no. Se correría la voz en Fairy Tail sobre un niño que sería ascendido a mago de clase A y, conociendo a Laxus, buscaría a Archer como el único otro mago de clase A de su edad en el gremio. Las cosas se van a poner agitadas de nuevo, dijo Hildarts arrastrando las palabras. ¿Desde cuando no hay agitación en el gremio? Makarov soltó una carcajada. Laxus puede usar la competencia de todos modos, y si pierde, debería ser una experiencia humillante. Para ambos si las cosas van bien. Nunca te rindes con nadie, ¿verdad? Hildarts dejó a un lado su jarra de cerveza, se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Me conoces demasiado bien, Hildarts. Makarov asintió con seriedad. En cualquier caso, es posible que Archer no lo demuestre, pero él es el que más necesita ser salvado. Un niño no debería tener que mirar el mundo como si no hubiera nada para disfrutar. Puede que tengas razón, pero si es como Laxus, será un gran problema lograr que cambie su actuación. Entonces, aún más razón para asegurarse de que su futuro siga siendo brillante. Makarov sonrió ampliamente, entrecerrando los ojos mientras se sentaba con las piernas cruzadas. ¿Qué padre no se preocupa por su familia? Confío en Shiro Strauss. Él cambiará.
Archer, cuya sonrisa siempre cae cuando está lejos de sus hermanos, puede tratar de ocultarlo detrás de una indiferencia insensible, pero ¿cuánto sufrimiento ha soportado ya para madurar tan temprano? Makarov se sirvió otra jarra de cerveza. Incluso si te rindes a ti mismo, el gremio nunca te dará la espalda a tu sufrimiento. El dolor de un hijo, era el dolor de un padre. No había padre en el mundo que no actuara. Shirou solo tenía un pensamiento en su cabeza mientras navegaba por el cielo de Magnolia, mientras estaba envuelto en medio de una bola de nieve. No. No. Ya había tenido suficiente con ser empujado sin razón y terminar en situaciones extrañas. Podía ver el guante del receptor hecho de hielo acercándose rápidamente, pero en lugar de dejarse atrapar por otra situación aleatoria, reforzó sus extremidades y salió de la nieve. Esto alteró su trayectoria que lo llevó más allá del guante del receptor y hacia el edificio del gremio de Fairy Tail, donde se estrelló contra una ventana. Gimió cuando su espalda golpeó una mesa, luego parpadeó cuando vio a Archer mirándolo fijamente con una breve expresión de simpatía. Siempre eran ellos los que se metían en las situaciones más ridículas. Tal como estaban las cosas, Archer se dirigía a casa después de su conversación con Makarov y Hildart solo para que Shirou chocara contra una habitación en la que Archer acababa de entrar. La puerta aún estaba entreabierta y Archer estaba contemplando si debería cerrar la puerta y fingir que no vio nada. Aún así, no pudo resistir la tentación de hablar. ¿Sabes? Ni siquiera preguntaré. Siento que me acaba de salir un aneurisma. Archer dijo sarcásticamente antes de moverse instantáneamente para irse. Shirou recuperó su orientación, se levantó de la mesa y llamó a Archer. Oye, espera un segundo. Necesito hablar contigo sobre algo, así que entra y cierra esa puerta. Ninguno de los dos pudo mencionarlo antes ya que los demás estaban alrededor. ¿Y por qué debería confiar contigo? Archer no estaba impresionado. Lejos de eso, todavía no se había movido de la puerta. Puede que no nos gustemos, pero ahora cada uno de nosotros tiene su propia vida. Un nuevo comienzo, ya sabes. Shirou sacudió su ropa y limpió las astillas de madera sobre él. No estaba demasiado herido ya que había reforzado su cuerpo, pero las diminutas astillas en su piel iban a ser un dolor de cabeza para quitarlas. A decir verdad, no hay razón para que ninguno de nosotros no coopere, ya que solo nosotros dos conocemos el peligro que representan los Shadow Servants. Por difícil que fuera de tragar, los únicos que conocían la verdadera gravedad de la situación eran ellos mismos. Archer entró a regañadientes en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se cruzó de brazos y se apoyó en una pared, negándose a acercarse a Shirou cuando tenía que hacerlo. ¿Qué propones? Un pacto de cooperación. Podemos investigar mejor con los dos si aparecen más servidores de las sombras. Mientras tanto, acordamos mantenernos fuera del camino del otro. Archer se animó. Estoy de acuerdo con eso. Tu cara me irrita. Ve a mirarte en un espejo, frunció el ceño Shirou. Los dos vivirían con sus vidas mientras intentaban desentrañar el misterio de su renacimiento, y tanto para Shirou como para Archer, esto significaba debido a los cambios que su presencia producía. Bueno, Shirou principalmente como Archer no se había tomado la molestia de salvar a cada persona al azar que veía o conocía. Fuertes golpes resonaron en la puerta de la habitación, lo que provocó que Shirou se tensara. Tú lo bloqueaste, ¿verdad? Los dos se miraron y, por una vez, hubo una sensación de comprensión mutua. La suerte los elude todavía. Esto es tu culpa. Pasó un momento de silencio antes de que la puerta saliera volando de sus goznes y una nube de polvo llenara la habitación. Esta era su vida ahora. Shirou fue atropellado abruptamente mientras Archer intentaba salir de la habitación pero fallaba. Para bien o para mal,